Buenos negocios. Buenos negocios ya está aquí. Señores, bienvenidos a todos ustedes a la entrevista de esta semana y para mí un gran privilegio seguir con quien es ya una gran amiga de este espacio. En esta semana estaremos hablando de un tema interesantísimo con una persona con la que no se nos agota la conversación. Es una gran experimentada en el tema que vamos a estar trabajando, lo vive ella de forma directa y sirve de guía y de canal para que lo vivan otras personas exitosamente. Así que señores, démosle la bienvenida a Floralba Cejas de Destinos América y en esta semana estaremos hablando de emprender, proyecto de vida. Adelante Floralba, bienvenida, ¿cómo estás? Hola mi querida gente, equipazo de buenos negocios, buenos y maravillosos negocios, porque este es un espacio donde todos creamos cosas a través de estas riquísimas conversaciones y quiero darte las gracias Ana, Luisa, a ti, a tu equipo, a Mayra, a todos por seguir brindándonos este espacio donde tenemos muchas cosas para compartir y después del arepaso. Bueno, la verdad es que primero que nada queremos tener un pequeño preámbulo de cómo nos fue en el arepaso. La semana pasada fue una semana de un programa delicioso y quisiéramos empezar esta semana con ese breve reporte de un par de minutos de qué pasó con el arepaso y cómo cerraron ese proceso. Bueno, fue una actividad bastante amena, sentida, fue un reencuentro en realidad porque el año pasado se hizo de manera virtual y esta era la 10ª vez y donde el miedo, que es un miedo que ya todos conocemos cuando estamos ahí dudosos de hacer las cosas o cuando el factor externo nos juega en contra, en este caso la pandemia, decíamos lo hacíamos, no lo hacíamos. Y dijimos, bueno, de alguna manera tenemos que, los emprendedores tenemos que ser creativos, seguir siendo creativos en medio de las dificultades y las circunstancias. Entonces lo que hicimos fue hacer este programa que hicimos con ustedes para darle un toque especial al arepaso desde Venezuela, Mayra haciendo arepa, y que sintamos que las ideas pueden expandirse independientemente de la situación en la que estés. Entonces, ese aspecto virtual que le dimos este año al arepaso le da un refresh, algo distinto al proceso de emprendimiento. Mira, fueron personas al espacio, fueron 15 emprendedores, bien personas, migrantes venezolanos que se están iniciando en el área del arte, de los globos, el arte de la fotografía, el arte del crochet, el arte de animación, hasta un niño de 9 años. Le dimos el espacio, él está emprendiendo con reciclaje y eso fue algo maravilloso porque es como eso, como que es posible rescatar los valores. Desde claro, cosas tan concretas y tan simples, ¿verdad? Entonces, mira, claro, fue mágico la verdad. Y todo en torno a ese tema gastronómico que tanto nos une, ¿no? Alrededor de la buena comida siempre están rondando las buenas ideas y esta no fue la excepción. ¡Qué bueno! Me alegro un montón. Y la verdad es que delicioso. Aquí en República Dominicana tenemos muchos venezolanos emprendedores que están dando cátedra de cómo emprender a lo grande y mi hijo y yo somos adictos directamente. Es bueno para hacer esa parada técnica y es delicioso y hay algunos negocios ya en República Dominicana que lo están haciendo súper bien, desde franquiciar entregas, desde sacar sucursales, desde la limpieza, la higiene, la calidad del servicio. Así que un gran abrazo a todos nuestros hermanos venezolanos aquí en República Dominicana y en el mundo. Vamos a entrar un poco en el tema de nosotros en esta semana, donde queremos hablar de esto de emprender proyecto de vida. Yo sé que a ti te ha movido siempre mucho esto de el conectar con nuestro propósito, emprender desde nuestro propósito. Fue algo que me dejó muy, muy tocada de la primera vez que tuve el privilegio de entrevistarte y el tema que vamos a manejar en esta semana, en el que estamos esta semana, pues me llena de gozo estar manejándolo contigo porque sé que tienes una visión muy técnica, muy integral del tema, pero además mucha práctica, tanto
contigo misma como con muchos emprendedores, migrantes y locales, porque además tú misma eres una migrante que has hecho ahora de tu nuevo destino tu hogar, pero además desde hace muchos años. Entonces, háblanos un poco de este enfoque de emprender tu proyecto de vida, porque yo sé que todos aquellos que siguen este espacio de alguna u otra manera van a resonar con ese enfoque. Sí, mira, te cuento que es un tema que estoy trabajando. Ayer, de hecho, tuve el privilegio de hacer una sesión con los migrantes emprendedores que estuvieron en el Arepaso. Tuvimos ayer un espacio de reflexión, porque en el Arepaso participaron emprendedores que hace 2 años incluso habían iniciado el proyecto de emprendimiento, ¿sí? Pero que con la pandemia se fueron otra vez al esquema de ser empleado fijo, es decir, vivieron una serie de emociones que en la gran mayoría hizo que cada quien dejara como de lado su emprendimiento, siendo que cuando lo iniciaron había un entusiasmo y una potencia de hacer aquello que más deseaban. Entonces, el Arepaso fue como ese espacio de reencuentro con ese sueño de ser emprendedor y con lo que implica ser emprendedor, porque no es solamente ya vivenciamos lo que es soñar. Soñamos, lo hicimos, ok, ahora lo dejamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejamos? ¿No? Y este tema que estoy trabajando es, bueno, emprendimiento como tu proyecto de vida o emprendes por necesidad. En este momento, ¿dónde estás parado? ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos emprendiendo por necesidad o estamos emprendiendo por un proyecto de vida? O las dos cosas, que mira, las dos y las tres son válidas. Aquí no se trata de que sea bueno o sea malo, sino que queremos conversar contigo, tú que nos estás viendo. Pero dime, Floralba, sí, ¿cómo yo enfrento de forma distinta dependiendo de dónde estoy? Porque creo que de alguna manera tiene todo que ver como con esa mentalidad con la que voy a enfrentar el reto, ¿o no? Totalmente, con la mentalidad, pero también con la emoción, porque fíjate, cuando emprendemos por necesidad, ahí está operando una emoción, posiblemente la ansiedad. Y lo comparto desde la experiencia propia, personal, pero también desde la experiencia con los migrantes, que ahí es donde se ve claramente cuando un migrante va a emprender de forma sólida y cuando no, y cuando está emprendiendo por necesidad. Entonces, tengo que resolver este tema económico, tengo que cubrir estos gastos, tengo que tal cosa, tengo que enviar dinero a Venezuela, entonces voy a emprender, voy a armar un carrito de arepas y voy a vender 20 millones de arepas y con eso voy a resolver todo. Esa es la emoción, ahí opera la emoción. Ahora, la mentalidad, claro que, bueno, es el sueño y el sí se puede y yo soy capaz porque lo hice en Venezuela y entonces aquí hay una serie de creencias que avalan esa emoción, sin duda. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es solo emoción y no hay una creencia sólida? Y es ¿Qué pasa con la continuidad, con el entusiasmo, con esa sensación de que estoy viviendo en plenitud? ¿Qué pasa con todas esas cosas? Tú que vives la experiencia de estar sumergida con esta población que está viviendo estos procesos, porque de repente el que vive en su país de origen y está teniendo una vida relativamente regular, de repente, no, en mi caso tal vez yo no estoy viendo tantos casos, pero tú que estás viendo esto en el día a día, ¿cómo estás viendo esa satisfacción de vivir? Bien, bueno, la satisfacción personal como que decae, ¿no? Porque primero como emprendí, en el escenario del emprendimiento por necesidad, comienzan al desear ver la rentabilidad rápida del emprendimiento, hay frustración. Porque recordemos que en el caso paraguayo, cada mercado es distinto. Acá hay 7 millones de habitantes. En la ciudad de Asunción conviven en el día a día 2 millones, pero realmente pernoctan 700.000 personas. La recompra en el paraguayo no es tan frecuente.
O sea, me explico, te compran una arepa hoy, en el caso de las arepas específicamente hablando de ese emprendimiento, ¿verdad? Te compran una arepa hoy, pero de aquí a que te compre la siguiente puede pasar 2 semanas, puede pasar un mes y hay un alto nivel de competencia. Entonces, no es un mercado fácil, no es un mercado fácil. Cuando emprendes por necesidad, estás tan en un nivel de desesperación de llegar a las ventas que comienza la frustración, comienza la decepción y en algunos casos, conversando ayer con compañeros, ellos decían, me da pena, es que le ofrecí este quesillo, tú conoces el quesillo, ¿verdad? Venezolano, por supuesto que te han dado de probar quesillo. Claro. Yo ofrecí quesillo, Floralba, ajá. Pero nadie me compraba y entonces ya me sentía así apagadita, me sentía así como disminuida y le preguntaba a la persona, bueno, pero ¿cómo estás haciendo el marketing? ¿Estás usando los estados? Por ejemplo, los estados son una herramienta espectacular, eso es más rápido que Instagram. Para mí, a mí me funciona mucho, creo que te lo decía en la entrevista anterior. Uno sube una foto y ya 100 personas ¡guau! Ven. Entonces, el marketing es muy rápido y directo. Y la persona me decía, mi compañera venezolana me decía, no, pero es que le pongo quesillo. Y después otra compañera venezolana que ya tiene tiempo acá, le dijo, no puedes poner la palabra quesillo, porque el paraguayo no entiende lo que es un quesillo. Entonces, tienes que ponerle leche volteada. Todos nos quedamos así, ¿what? La experiencia de tu cliente. Pero Floralba, además de ese proceso de conocer al cliente, tú así ya entendiendo un poco cómo se sobrelleva este proceso, es evidente que muchos empezamos a emprender por necesidad. Tenemos que resolver una serie de problemas. Estoy en mi país o fuera de mi país y arranco. ¿Cómo yo lucho contra ese inicio de frustración que en algún momento yo creo que todo el mundo ha conocido esa sensación? Yo creo que eso es universal. ¿Cómo y cómo me enamoro? No solamente sobrevivir la frustración y sobrellevarlo, sino cómo me enamoro de mi emprendimiento, porque ya lo estoy haciendo, ya me va a sostener a mi familia. ¿Cómo yo logro cambiar ese sentimiento? ¿Cómo yo domino ese momento de mi vida? Bueno, has llegado al punto álgido de esta propuesta. Y desde ya quiero compartir el secreto, la forma como yo estoy trabajando, eso que tú dices, bueno, cierto, la gran mayoría de las veces, y quizás allí estriba un error, ¿sí? Es que emprendemos por necesidad, porque ahí está operando es el instinto, ¿verdad? Las emociones. Entonces, el hecho de tener esa mirada y esa potencia hacen que fácilmente te tropieces de distintas maneras, ¿sí? Ahora, primero, si no eres consciente de eso o si no te pones a reflexionar en torno a esto, se te hace aún más complicado y es más fácil desertar. Bueno, abandono, quiebro, cierro y hago otra cosa y ahí está un círculo vicioso permanentemente. Primera cosa, y es la invitación. ¿Dónde estás tú en este momento o qué te ha pasado? ¿Has emprendido más por necesidad o has emprendido más en una combinación de necesidad con pasión, con un emprendimiento que te apasiona? Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que como no hay una verdad absoluta, o sea, nadie te puede decir que emprendiendo por necesidad no vayas a ser exitoso. Eso nadie te lo puede decir porque puede ser que emprendiste por necesidad y fuiste exitoso. Claro. Te fuiste exacto. O emprendiste bajo tu pasión, tu proyecto, montaste una constructora, eres un súper constructor, un ingeniero, oye, pero la cultura no te acompaña. La cultura no te acompaña. Invertiste en franquicias. Acá, por ejemplo, las franquicias de arepa fracasaron. Invertiste en franquicia, esto y lo otro, todo el poder adquisitivo, capital, conocimiento, pero no exploraste tu mercado y no conectaste la necesidad del mercado de tu cliente con tus capacidades. Entonces, las dos cosas pasan. ¿Cuál es la propuesta? Primero, revisar dónde estamos parados en este momento. Y segundo, hacer el ejercicio que casi nunca hacemos y es determinar, primero, el aspecto, ¿sabes? El iceberg, ¿verdad? Seguramente todos conocen la metáfora del iceberg.
Bueno, en la parte baja del iceberg, ¿sí? Ahí tenemos que meternos, sumergirnos, bucear. Tenemos que chequear. Primero, revisar nuestras pasiones. La pasión que yo tenía hace un tiempo sigue siendo la misma pasión. ¿Qué me apasiona? ¿O qué ha hecho que rompa el amor con ese proyecto que tuve? ¿Realmente me enamoré de él o era un capricho? ¿Sí? Entonces, comienza un proceso de preguntas y respuestas vinculadas a ese mar. ¿Sí? También puede ser ese tema de me desesperé y no hice una buena investigación, porque yo creo que a veces en el emprendimiento de necesidad tenemos muchos casos de emprendí en lo primero que se me ocurrió o en la primera Sí. oportunidad que me llegó. Tal vez no me regalé el tiempo de investigar un poco más el mercado, porque yo creo que es muy complicado muchas veces en situaciones nerviosas conectar con pasiones. Entonces de repente mira, ante la alternativa de que tal vez en este momento el nivel de ansiedad no te permite conectar con tus pasiones, al menos regálate un poquito de tiempo, investiga un poquito más. ¿Cómo, Mínimo. exacto, cómo puede un emprendedor que está bajo este nivel de ansiedad separarse un poco y tomarse un momento? ¿Y cómo tú sugieres que haga esa investigación una vez se está viviendo ese proceso? ¿Cómo tú ves que estos emprendedores viven ese proceso? Bueno, primera cosa vital, lo mínimo hay que investigar el mercado. Y cuando digo mercado no me refiero a hacer grandes estudios tortuosos de investigación de mercado. Si te da tiempo, chévere, pero como es por necesidad, el tiempo apremia, ¿verdad? Hay algo muy interesante en implementar emprendimientos por necesidad y es ir de lo simple a lo complejo. Eso va ayudando a que puedas ir metabolizando cada etapa del proceso de aprendizaje y que la curva de aprendizaje no sea tan traumática. Entonces, mínimo conocer a tu cliente y ofrecer un producto que es el que te va a dar el punto de equilibrio de aquello que a él le gusta. Por ejemplo, en Paraguay, no podemos tener un negocio de arepa sin ofrecer algo paraguayo. No podemos, porque la arepa, a pesar de que es rica, nutritiva, etcétera, 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 no es el punto de equilibrio de tu negocio. Tienes que vender algo paraguayo. Por ejemplo, las empanaditas paraguayas, que son empanadas de harina de trigo con carne y huevo adentro. Una cosa rarísima, pero que es lo que funciona acá. Y además se come con pan. No puedes no vender una empanada sin un pan al lado, porque es ofensivo para el cliente. Sí. ¡Wow! Entonces, a hay que pesar de que... hay que Claro, conocer. exacto, tienes que conocer a tu cliente y además y escucharlo, porque hay clientes que nos dicen, no, pero ponle orégano. Y nosotros el orégano lo venimos a conocer, o sea, no a conocer, a usarlo como la cebolla, por decir algo, acá en Paraguay. Le ponen orégano a todo. Entonces tú dices, no puedes incrustar un producto, rácata, y pretender que vas a ser exitoso. No, tienes que conocer al cliente, escucharle, preguntarle y hacer que él sea tu aliado y tu socio dentro de tu esquema de producción, ¿no? Entonces, la otra cosa que me preguntabas, y ahí tengo una estrategia, y es negociar. Por ejemplo, si emprendes algo por necesidad, que no te gusta, que no están enamorados, bueno, negocia contigo mismo. Es decir, bueno, este emprendimiento tengo que ver cuáles son las oportunidades a futuro que me puede generar. Por ejemplo, en mi caso, Destinos América, nosotros hicimos el arepazo hace 7 años. Yo en mi vida, te lo juro, y no es por discriminar ni nada, pero yo en mi vida jamás me vi haciendo arepa, me vi vendiendo arepa. Y en el 2015 nosotros vendimos más de 250 arepas en el primer evento. Y nosotros nos quedamos así, wow, o sea, porque acá el valor de la gastronomía, de la cultura, del turismo es brutal. Entonces, todos los años nosotros nos íbamos a los eventos allá en Calle Palma a vender y vendíamos 2.000, 3.000, 4.000 arepas. Una locura. Y yo en mi vida, yo después me moría de la risa. Y yo, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Entonces yo negocié. Comérmelas todas. Claro, Yo no claro. comérmelas. Entonces yo tuve que negociar conmigo misma. Yo dije, bueno, Flora, espera un momento, o sea, no es lo que tú quieres hacer, no es a lo que te quieres dedicar,
Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo puedes capitalizar este proceso, este momento? Y ahí fue cuando decidimos convertirnos en una empresa de turismo gastronómico y una empresa de turismo de evento cultural. Entonces, durante 7 años, hoy en día te puedo decir que el arepaso es un producto en sí mismo, que sucede una vez al año, pero cuando sucede, sucede bien y la gente lo espera. Y a partir de allí, fíjate que ese proyecto me llevó a conocer a la Pastoral de Movilidad Humana, donde hoy en día soy parte asesora. Entonces, el eslogan que yo tengo hoy es: nunca sabes a dónde te va a llevar una arepa. Nunca sabes a dónde te va a llevar un emprendimiento por necesidad. Nunca sabes, nunca sabes. Entonces, aprende a negociar contigo mismo desde mucha humildad, desde mucha sinceridad y honestidad contigo mismo. Negocia. Bueno, ahorita no es el momento, no es lo que a mí me gusta, pero déjame ver en qué se puede convertir esto. Y en ese proceso ve incorporando aspectos de otro emprendimiento, o ya sea la diversificación de otro producto dentro de tu gran emprendimiento, para que ese otro emprendimiento sí corresponda a lo que es tu pasión, ¿sí? Entonces, en todo este proceso... Sí. Claro. Te escucho. Sí, entiendo que lo que estamos es hablando de cómo yo puedo, de alguna manera, lograr llegar a ese momento en el que sea divertido para mí. De repente, en el momento en el que tengo una necesidad, empiezo a emprender en algo que tal vez no es divertido para mí. Entonces entiendo que ese es el momento en el que negocio para manejar esa frustración. Pero luego mantenerme creativa, mantenerme alerta, mantenerme expectante para ver ese momento en el que estoy un día más cerca de que esto empiece a ser divertido, porque estoy buscando esa actividad, esa tarea, o tal vez ese impacto, porque muchas veces, que esto es algo que yo explico en algunas ocasiones, yo muchas veces me involucro en cosas que no disfruto en sí mismas. Pero es que estoy tan enamorada del tipo de resultado que eso va a generar, o el impacto que eso va a provocar, que me someto con disciplina en este momento y de alguna manera le aplico la lógica de hacer aquello que no disfruto para lograr aquello que voy a disfrutar, o hacer aquello que no quiero para lograr lo que quiero. Y de repente eso, yo creo que muchos emprendedores que logran ser exitosos empezando desde la necesidad, dominan, como que son capaces de dominar esa parte. Es como tal vez un desarrollo de carácter, pudiéramos llamarle. Y sí, totalmente, porque el carácter, si bien ya viene en tu impronta, forma parte de tu personalidad, eso es interesante lo que acabas de decir. Porque tienes que conocerte. Y lo que yo también quería proponer, para complementar lo que tú dices, es, además de la negociación, conocerte a profundidad. ¿Por qué? Porque es importante que en todo este proceso sepas con qué talentos tú cuentas para hacer frente a esos desafíos que te produce el emprendimiento por necesidad o el emprendimiento como proyecto de vida, en los dos. Porque cada uno tiene una dinámica distinta y un ritmo distinto. Entonces, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones? Si tu don es servicio, si tienes una capacidad de amabilidad, una capacidad de conectar con el cliente, ese don lo puedes llevar a cualquier emprendimiento. Claro. El nombre que sea, de la magnitud que sea, del desafío que sea. Y también... date la oportunidad de desarrollar una nueva habilidad. Ya cada uno tiene sus propias habilidades, pero lo otro hermoso de la carrera del emprendimiento es que te va dando la posibilidad de aprender todos los días una cosa nueva. Y eso va a formar parte de tu cartera de habilidades. Y cuando eres extranjero, cuando eres migrante, incluso cuando te cambias de una organización a otra, ya eso va formando parte de tu carta de presentación. Vas adquiriendo experiencia. Lo que yo llamo beneficios intangibles de tu emprendimiento. A veces hay que ver los emprendimientos también como costo-beneficio. Bueno, ¿cuál es el costo? El costo es que no estoy a gusto, no lo estoy disfrutando, y a cambio de eso, bueno, pero es una oportunidad de desarrollar una habilidad nueva, por decir algo. Entonces, ahí...
Esa oportunidad de crecer y desarrollar competencias siempre está ahí a la mano, y creo que precisamente debe ser, en mi caso muy particular, debe ser uno de mis mayores motivantes cuando me lanzo a algo totalmente desconocido. Usualmente esa curiosidad genuina de decir, ok, ¿cómo esto me va a formar? Eso es mucho. Y creo que es algo que tengo en común con personas que usualmente tenemos el modus operandum de constantemente estarnos lanzando a cosas desconocidas. Tú eres de esas también. Sí, yo soy de esas totalmente. Bueno, bienvenida al club. A veces me sale bien, a veces no me sale bien, pero usualmente cuando no me sale bien es cuando más aprendo, y eso es indudablemente valioso. Floralba, definitivamente me encanta este concepto, me encanta este enfoque con el que además creo que en un tiempo post pandemia se identifica tanta gente, y espero que este mensaje llegue bien lejos. Creo que es un mensaje que llena de esperanza en un tiempo en el que de repente estoy pasando por una situación de ansiedad, de agravio, de algo que tal vez no disfruto, y entender, ok, cómo esto va a ser transitorio, cómo esto va a ser una etapa, cómo voy a llegar a lo siguiente y cómo voy a lograr vivir en pasión. Floralba, ¿cómo aquellos que nos están escuchando, porque probablemente hay alguien que nos está escuchando por primera vez, cómo conectan contigo, y un mensaje de cierre para todos aquellos que tal vez están en ese momento? ¿Cómo conecto conmigo? ¿Cómo ellos conectan contigo a través de las redes? Bien. Es que estoy tan conectada contigo que cómo conecto conmigo, ¿viste? Bueno, mira, justamente yo estoy ahora en una fase de revisión de mi marca, porque quiero evolucionar junto a ustedes en aquello que realmente están buscando. Entonces, en Instagram yo estoy como Tu Proyecto de Vida. Tu Proyecto de Vida nace de Destinos América, porque en Destinos América fue mi proyecto por necesidad. Es un proyecto es un emprendimiento en turismo, ¿sí? Y Tu Proyecto de Vida es mi emprendimiento de pasión. Entonces, ahí yo tengo dos cosas que van de la mano. El Destinos América por necesidad, hoy en día es el emprendimiento que paradójicamente es el que más proyección internacional me está dando, porque todas las áreas que trabajo dentro de Destinos América me han dado proyección internacional, y eso es un secreto que también les doy. Vean siempre el emprendimiento a dónde les va a llevar, pero también con quién los va a conectar y a dónde y qué tipo de redes les puede ser visible. Tu Proyecto de Vida, entonces, como les dije, va a ir cambiando, pero yo prefiero dar, no sé si se puede, mi número de teléfono. Adelante. Y allí podemos conectar de una manera más personal también. Más 595, que es el código Paraguay, 983-470-138. Y estos temas, yo trabajo con esquemas de coaching y con otros esquemas grupales, de aprendizaje grupal, también psicología positiva, desde la experiencia, por supuesto, y incorporando las técnicas que ya sabemos de plan de negocio y todo esto, porque bueno, una de las cosas que hice también fue estudiar un MBA acá en Paraguay, y yo decía, y lo estudié porque bueno, por necesidad, en el sentido de que yo sentía que tenía que prepararme, había que hacerlo, y hoy en día estoy enamorada de esa decisión. Entonces, bueno, pero paso a paso, sin dejar la pasión. Pues definitivamente, nunca mejor dicho, no se sabe a dónde te puede llevar una arepa. Muchísimas gracias, Floralba. Será hasta la próxima. Seguramente esta no será la última. Un abrazo fuerte desde República Dominicana, y seguimos con todos ustedes. Chao, chao.